cambio fundamental de ese país se tiene que dar por el cambio en la educación. Ahí se incuban los cambios en México. Son los jóvenes específicamente los que van a determinar en buena forma el futuro de este país. Hermilio López Basols, abogado, diplomático, escritor, periodista, catedrático mexicano, que además se ha abocado en los últimos años a hacer algo sumamente interesante, que es la historia de la diplomacia mexicana en todos sus ámbitos habidos y por haber. Dicen embajador, que uno nunca deja de ser embajador, pero ahora creo que ya no se dice tanto, ¿verdad? ¿O sí? Depende. ¿Te acuerdas que siempre se decía el cargo, no? Claro, hay que matizarlo, ¿no? El embajador de carrera, lo cual es mi caso desde Sí. 1986, somos embajadores jubilados, pero somos embajadores por toda la vida. Sí. A diferencia de otras situaciones que perfectamente. Que nombro embajador, el Así es, presidente, así es. alguien en tal lugar. Así es. ¿Cuál fue tu primera embajada? Embajada. Yo primero pasé por un consulado ¿En dónde? en Vancouver. Mira nomás. Después estuve, no como embajador, por supuesto, yo fui simplemente colaborador de Alfonso García Robles, premio Nobel Fíjate en nomás. Naciones Unidas. Después fui ministro en París, trabajando con don Horacio Flores de la Peña. Y finalmente, ahora sí, ya en el año 85, del que aludíamos por la situación del Por el terremoto, temblor. el secretario me envió a Houston y ahí estuve 3 años. Continué después en otro consulado, breve tiempo, que fue San Diego. Y ahora, a tu pregunta, pues fui invitado ya por la siguiente administración, el presidente Salinas, fui a El Salvador, cuando se daba pues la El proceso de negociación, paz. el proceso de paz. Después estuve también en Irlanda, abriendo la embajada, porque no existía, No existía, más que ¿cierto? un encargado de negocios. Entonces, el presidente Salinas tenía una gran preocupación o interés, ¿no?, por los fondos estructurales que hicieron crecer la economía irlandesa formidable. Y yo tenía, debo decir, la experiencia del proceso de paz que se había ocurrido en El Salvador. ¿Dónde estudiaste la prepa? En la Universidad de Guadalajara. La UDG. Yo soy egresado de la UDG, sí. Fíjate nomás. Así es, que es sí. una universidad maravillosa, ¿no? Lo creo. A ver, pero ¿qué? Digamos, ahí viviendo en Guadalajara, todo eso, ¿estaba en tu vida metido esto o de las ciencias sociales o exactamente hacia dónde se iba dirigiendo tu perfil, embajador? Yo creo que la vida es un poliedro, ¿no?, en el cual hay muchos senderos. Sí. Y la ventaja es que es extensa, afortunadamente en mi caso, y pudo uno razonar suficientemente qué es lo que le interesaba. Como vocación original, y es a lo que aludías hace un momento, hubiera sido historia, o quizá hubiera sido ciencias políticas, por ahí caminaban las cosas, pero nuestra universidad, la UDG, no tenía todavía ese planteamiento. Entonces, por definición, mi bisabuelo fue abogado, mis 2 abuelos fueron abogados, uno fue secretario de Estado 3 veces, el otro fue ministro de la Corte con el presidente Cárdenas. Entonces, pues era por definición, soy el único Basols que es abogado, el único. Entonces, pues era muy sencillo que yo me inclinaran a edad tan joven, tomar la carrera de Derecho. Pero tan pronto terminé, pues yo sentí insuficientes mis estudios, con toda franqueza. Me fui a Inglaterra, estudié en University College, en Londres, y al regresar rápidamente se dio la oportunidad del ingreso al Servicio Exterior Mexicano, inmediatamente que entró el gobierno en el 1971. Entraste al Instituto Matías Romero. No existía. No existía. El Matías Romero es creado por don Emilio Rabasa. En ese mismo sexenio, pero en aquel momento no existía todavía. Oye, y ya estaba el edificio. El gran edificio de Tlatelolco. Ah, claro, por supuesto. Sí, ya estaba. Sí, no, claro. Sí, ese era el único edificio que teníamos, que era, además, prestado a la UNAM. Era un signo de modernidad, ¿no? Pues yo creo que Ramírez Vázquez te lo confirmaría, la Plaza de las Tres Culturas. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Sí, que era un edificio bonito. Sí, y además atrás está el convento de Tlatelolco, que es todo una joya arquitectónica y un tesoro para nosotros. Está el archivo diplomático mexicano. Y ahora está ahí el museo, ¿no? Ahí hay un museo. Un museo de la universidad que se ha hecho, sí, aunque no se toque el edificio, sí. Sí, está como aparte, ¿no? Exacto. A ver, déjame preguntarte, embajador,
¿qué fue para ti irte a estudiar al extranjero? Entiendo que tu vida era de mundo, y lo digo en un tono de definición, ¿no? Tú, hay veces que cuando uno es joven y sale del país, hay una vida, ¿no? Y todo esto que es para ti no era tan nuevo. No. No, lo conocías. Muy buena parte. Claro, sí, buena claro. parte. Había ido a Europa ya por lo menos 3 o 4 veces desde el 62. Entonces, cuando yo voy en 67, pues realmente pues fue una extraordinaria experiencia. Sí. Compañeros mexicanos, enseñanza, grandes profesores, ¿Cuántos años estuviste por allá? En Europa, en suma, he estado como 15 años. Y en esta particular, en los estudios. Un año y fracción, un año y fracción. Oye, regresas y ¿qué pasa? Bueno, regreso, me ubico como profesor en la universidad. Yo abro una escuela preparatoria, sí, claro. En derecho, en economía y en turismo. Mira, 3 cosas. Sí. Se acababan de abrir, me encargan una escuela. En economía se abren las posibilidades y después imparto derecho internacional. Pero fue un espacio de un par de años nada más. Tan pronto cambia la administración, pues yo tenía contactos previos y muy sólidos con don Emilio Rabasa, a quien mucho respeto. Y entonces pues hubo la oportunidad de ingresar a esta responsabilidad. Parecía que íbamos primero a abrir una delegación, la primera delegación en la República de la Secretaría de Relaciones. Yo fui con mi maestro, que era el gobernador Alberto Orozco, le planteé... ¿De Jalisco? Claro, le planteé el proyecto, estaba entusiasmado, pero finalmente me dijo, no, en la cuestión de los pasaportes los recursos se quedan en el Estado. Sí. Y entonces pues, no se pudo hacer, y entonces pues yo tuve la oportunidad de salir a Canadá, que fue una experiencia muy interesante, porque no había otras oficinas, además. Era inexplorado Vancouver, el oeste. Claro. Y muy bien, porque trabajamos en turismo, abrimos una línea aérea, Canadian Pacific, que vino a México, a Puerto Vallarta, Guadalajara, México. ¿Y ahora ve? Bueno, claro. Pues las que hay, Calgary, Montreal, claro. Toronto y demás. Oye, y además, a ver, yo conocí Vancouver mucho bello. tiempo después. Claro. Pero ¿qué fue conocerlo cuando tú lo conociste? Bellísimo. Sí, claro, sin lugar a dudas. Sí, ¿verdad? No había la migración que yo he detectado en viajes recientes, no había la migración oriental. Ah, claro. Era una ciudad mucho más provinciana, si puede decirse, con un espectáculo natural bellísimo, las montañas ahí, Whistler Mountain, después el río, el mar, etcétera, el puerto, por supuesto, la comida, en fin, y la calidez del canadiense, que significativamente es diferente al norteamericano. Yo viví 15 años en los Estados Unidos también, así es que puedo hacer estas comparaciones de norte, este, sur, etcétera, claro. etcétera. Incluso pero es muy interesante por todo lo que viviste en Centro y Sudamérica, ¿no? Que ahí encuentras estos contrastes. Así es. Riqueza y contrastes, ¿no? Así sería. Es. A ver, la parte que, digamos, terminas un sexenio además muy intenso, el de Echeverría, ¿eh? Claro. Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aquello de Israel, ¿te acuerdas que fue un lío? El viaje tricontinental. El viaje tricontinental, que fue, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Termina el sexenio y...? Bueno, la enseñanza es formidable, debo decir. La escuela era la mejor diplomática del mundo. Tú sabes que la élite de la diplomacia es el área multilateral. El privilegio de trabajar con don Alfonso García Robles directamente. Sí estuve en la negociación, modestamente, la Carta de Derechos y Deberes Económicos. Estuve en la tercera conferencia del mar, por supuesto, también, pero fundamentalmente los temas jurídicos. Entonces, creo que se llama la sexta comisión de la Asamblea General. Y ahí fueron 4 años muy satisfactorios. En Nueva York. De enorme. Dediqué a la enseñanza, lo cual apunta que por ahí va mi camino. Fui profesor de UNITAR, del Instituto de Naciones Unidas para el Entrenamiento de Futuros Diplomáticos, que está enfrente del edificio, estaba enfrente del edificio. Entonces, eso fue, y después pues, tuve la fortuna, debo decir lo que es José Juan de Olloqui en buena parte, quien me propuso que primero me fuera, porque yo dije, si tú has estado en Washington, yo también me interesaría, pero no ocurrió, que fue Horacio Flores de la Peña, hombre muy significativo para mí, que me propusiera que fuera yo a París, en donde ya estuve 4 años, y en una época, bueno, en París todas las épocas son buenas, pero en este caso, pues éramos una potencia petrolera. Claro. Primero. Estábamos administrando la abundancia. Absolutamente.
Y además fueron las 2 visitas, que muchas veces para un embajador es uno de los puntos clave. Tanto Giscard d'Estaing vino a México, como el licenciado López Portillo estuvo allá. Entonces, se pudo hacer un trabajo también universitario, seguir la política exterior de Francia, especialmente con sus colonias en el África o con las que acababan de ser. Entonces seguí yo muy atractiva la estancia, muy fecunda. Y bueno, pues es la razón que tú aludías de los muchachos. Pues sí, vámonos sembrando muchachos en cada uno y se van quedando. Oye, y José Juan de Yoki luego fue embajador de México en Washington. Claro. ¿Sí? Ya había sido y era subsecretario. Claro. En este caso ya había sido. Sí. Por eso es público. ¿Y tú qué quieres? Me dijo algún día y le dije, pues, ¿para qué me preguntas? Pues si tú eres... No se pudo dar Washington, no pasó absolutamente nada. Había sido un círculo poquitito cercano, pero la estancia con Maestro Flores de la Peña fue formidable, ¿no? Que había sido, si mal no recuerdo, me dices, secretario del Patrimonio Nacional con Echeverría. Así es. Oye, así a es. ver, esta parte, cuando estás en Francia, se va gestando también un momento posterior que te toca directa o indirectamente, que es el famoso grupo de Contadora. ¿Eso te toca o no te toca? Bueno, realmente... Cuando a mí me instruyen para trasladarme de San Diego, que es el consulado donde yo había estado, primero Houston, como aludí, en la época del terremoto del 85, y el apoyo que se le dio a México, los Estados Unidos del centro y pues entonces se canalizó a base de vuelos de Continental gratuitos en las noches, 5 o 6 aeronaves, muchachos que también hicieron de correo diplomático, como hace un momento platicábamos, y la ley Helms-Burton, que también la Simpson-Rodino, disculpe. Simpson-Rodino, y entonces hacer un frente con los consulados de los países latinoamericanos, lo que hicimos, y fue un trabajo muy intenso, porque la gente tenía un gran temor a la ley y había que explicarles cuál era el contenido, la famosa amnistía. Pasé entonces a San Diego, como platicábamos, y ahí, bueno, pues el problema es candente, ¿no? Y el día de hoy es todavía mucho más complicado. Entonces, pasó un breve tiempo cuando hubo el cambio de gobierno, y entonces fue el presidente Salinas el que indicó que me moviera yo a El Salvador. Jorge Bustamante, que seguramente lo conociste, claro o lo conoces muy bien. Gran maestro. Jorge escribe en un periódico mexicano una columna que tenía: para los toros dejarán los caballos de allá mismo. Y entonces ese era el anuncio de que iba yo a El Salvador. Llegué en el momento exacto. Cierto. En el momento exacto en que el partido Arena llega al poder, y pues inmediatamente el presidente, en esa misma toma de posesión, le indicó a Fernando Solana que iba a recurrir a Naciones Unidas para la mediación y que México iba a ser invitado como amigo del secretario general. El proceso de Contadora era previo, por eso digo que yo vengo del norte y el proceso de Contadora se está gestando en la América Central con Bernardo, claro. Sí. A ver, déjame plantearte, embajador, con todas estas experiencias que vas adquiriendo, para muchos de nosotros todo el tema centroamericano es fundamental en nuestras vidas, ¿no? Y ahora lo estamos otra vez viendo con el tema migratorio. ¿Qué fue ser embajador de El Salvador en un momento como el que fuiste y ser un virtuoso componedor, para decirlo de alguna manera? Bueno, honradamente el mayor privilegio de mi vida, debo decirlo. Desde el punto de vista diplomático, la gestión que México realizó, porque tan pronto como viene esta invitación al secretario general Pérez de Cuéllar, latinoamericano, peruano, y viene el inicio de las negociaciones, que primero se dan en Costa Rica, luego se dan en Caracas, pero finalmente se asientan las negociaciones de ambas partes en México, el gobierno de Cristiani con el comité gubernamental y la comandancia general con sus 5 hombres, encabezándolos por Shafiq Handal, que finalmente resultó un gran amigo del que habla. Bien, entonces creo que el oficio diplomático se revela en una forma muy significativa cuando puedes tener la cualidad de tener interlocución con un gobierno de extrema derecha y con una guerrilla que está en el territorio y que tiene muy buena parte del territorio tomado.
Yo nunca tuve ningún contacto con la guerrilla dentro del territorio, nunca. Siempre fue fuera del Fue en la cumbre iberoamericana ya, fue Sí. en el año 91 que yo tuve contacto con estas gentes y que hice una amistad muy sólida, al grado de que el actual presidente de la República, hasta dentro de unos pocos días, pues vivió en la Embajada de México, como Shafiq Handal y Joaquín Villalobos vivieron en nuestra embajada. Que Joaquín Villalobos se convirtió en un personaje muy interesante, ¿no? Al paso del tiempo, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. No me asocio mucho a la conducta reciente de Joaquín. Sí. Lo conocí muy bien, mas sin embargo creo que... Pensaba en el previo. Se involucró en alguna serie de compromisos y de relaciones, de asesorías que a mí no me parecieron que fueran dentro de la línea. Pero nosotros de la línea de la guerrilla, claro, del grupo que él pertenecía. Pero yo, aludiendo nuevamente, respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que en el momento en que tú puedas lograr esa conjunción de que en Cancillería hay una relación muy intensa, embajador González Galvez específicamente, Raúl Valdés, Sergio. por un lado, sí, claro, Sergio, y por el otro lado, el trabajo nuestro con el gobierno de Cristiani y el avance que poco a poco se va logrando. El encargado que Pérez de Cuéllar mandó a El Salvador como su representante era un amigo mío con el que habíamos trabajado en París, Álvaro de Soto, que vive, por supuesto, don Javier también vive, por supuesto. Entonces, delicado de salud, tengo entendido. Entonces, Álvaro de Soto, trabar. ¿economista era él o no era? Yo creo que Álvaro estudió ciencias políticas. Tengo esa impresión. Sí. Álvaro estudió. Después, cuando ya don Javier deja su puesto, que ocurre días antes de Chapultepec, que viene a ser la culminación del proceso de paz, sin lugar a dudas. No puedes negar 8 presidentes. Oye, embajador, no puedes negar que eso para ti debe haber sido muy emocionante. No, indudablemente, pues claro que los amigos estábamos tan felices como el propio presidente de la República. Sí. El hecho de que vinieran 8 presidentes, todos Centroamérica, Colombia, Argentina, vicepresidente de los Estados Unidos, el canciller ruso, el canciller cubano, pues yo creo que fue un acontecimiento de la diplomacia mexicana pues muy significativo en la historia nuestra, ¿no? Sí. Y yo sigo pensando que para escenarios futuros la mediación a través del secretario general de Naciones Unidas podría ser un camino para los difíciles problemas que estamos contemplando. No nos vamos a ir a detalle. Claro. Pero entiendo en qué estás pensando. Sí. Venezuela. Sí. En eso piensas. Sí, creo yo que es un recurso que el Estado tiene. Yo soy profesor de solución pacífica de controversias de esta materia en el posgrado de Derecho por muchos años. Y entonces yo pues examino los mecanismos que están en la Carta de Naciones Unidas y este de la mediación me parece que puede ser el correcto. Pero son las partes las que le solicitan a un jefe de Estado, al secretario general, para que él intervenga y trate de conciliar las posiciones, sin obligarlos a que se circunscriban al texto negociado. Sí. Esta es otra segunda facultad y esto fue lo que logró Pérez de Cuéllar, es decir, que se hicieran los acuerdos, se pactaran derechos humanos, el ejército, tierras, justicia, la corte y finalmente se pudieran ser obligatorias para ambas partes, que eso fue Chapultepec. Y creo que hablando de Salvador, nada más un segundo, creo que otro de los momentos, yo se lo decía a Manuel Bartlett cuando era secretario de Educación y le llamé, fue la muerte de los jesuitas, el asesinato de los jesuitas. Sí. Ese hecho. Yacuría. Don Ignacio. Don Ignacio. Yo llegué meses antes de su muerte, lo fui a saludar como correspondía. Él, astuto como buen vasco, me dijo, usted va a tener mucho trabajo muy pronto. Sabía de la ofensiva que iba a ocurrir, por supuesto. Sí. Y entonces él... hablamos de una biblioteca México que existe en la UCA, hablamos también de la Escuela de Ciencias Políticas que asistió a México a su inicio. Y cuál sería mi sorpresa que al salir del país en un momento y volver, pues una madrugada, me llaman los jesuitas a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, y me piden con el embajador de Brasil que vayamos nosotros al recinto donde ellos vivían, en la UCA. Entonces ocurre que somos Monseñor Rivera y Damas, el arzobispo,
Monseñor Rosa Chávez, que ahora es el cardenal, Sí, es el cardenal de Salvador, tengo el sí. privilegio de decir que tengo un amigo cardenal, aún no siendo creyente, Sí, pero mira. un privilegio. Y entonces recogimos los cuerpos y creo que este acontecimiento fue el que cimbró, fue un impacto enorme en la comunidad internacional, especialmente en los Estados Unidos, por supuesto. Y esto fue el parteaguas del conflicto, ¿no? A partir de eso, la negociación empieza a caminar, hay una mayor intención. Obviamente estamos descongelando la Guerra Fría, por supuesto. Sí, claro. Las dos potencias no les interesaba continuar en ese conflicto. Y ya se jugó un papel importante, recibimos armas, puedo decir, por ejemplo, que Nicaragua le había hecho llegar a la guerrilla y que Naciones Unidas ordenó que se regresaran. Y entonces el embajador de México fue a recogerlas en pleno campo guerrillero, Qué cosa, ¿no? los aviones, sí, todo eso. todo Oye, eso. ¿tuviste contacto con Oscar Arnulfo Romero? No, ya no, él Ya había no. muerto, Él ya había muerto, varios ¿verdad? años atrás. Pero no. ese no lo conociste. No. Oye, tuve. esto que pasó, fíjate, no me acordaba que tú habías estado ahí, embajador, en la madrugada de las 5 o 6 de la mañana, sí, claro. Sí, por supuesto. Recuerdo que eso fue terrible, Así es. dolorosísimo. Recogimos además 2 veces, la embajada fue tomada por lisiados de guerra, Exacto. 2 veces. Sí. Y 2 veces nosotros obtuvimos, que es una gestión diplomática muy complicada, obtener los salvoconductos para que 70, 80 lisiados de guerra de la guerrilla, por supuesto, pudieran salir a Cuba. Y debo decirlo para los muchachos que están atendiendo tu programa, debo decir que cuando ellos regresaron, bastantes meses después, y se abre la puerta de la aeronave, ¿qué es lo que traían en la mano estos lisiados? Algunos se habían casado con una cubana, otros se habían quedado. Pero los que regresaron vivitos y coleando, traían la bandera de México. Wow. Y eso ocurrió 2 veces. 2 veces. Sí. Entonces también logramos eso, proteger a la comunidad mexicana y después mantener una relación muy próxima con los gobiernos que están sucediendo. Que se habían ahí, se trataba de eso, ¿no? Así De es, democracia, así es. de pluralidad, de Absolutamente, libertad. absoluto. Y fincar instituciones. Conaculta, por ejemplo, a través de Víctor Flores Olea, abrimos Claro. un eje correcto. La Comisión de Derechos Humanos con Rosario también se hizo a imagen y semejanza de la mexicana. Entonces transportamos una serie de proyectos mexicanos a donde yo creo que, y lo has dicho en tus programas, lo has dicho en tus entrevistas muy recientes, de los cuales te debo decir que te felicito, porque has hecho un giro en la información mexicana. Así lo sostendría. ¿Un giro en qué sentido? Un giro en el sentido no solamente didáctico, como platicábamos hace un momento, didáctico en el sentido de que es una mejor enseñanza al público que a veces está privado de mucha información y tú se las ofreces en forma muy directa, sino también porque es congruente, lo sostengo porque soy un hombre de izquierda, es congruente con los tiempos que estamos viviendo. Sí, con los hombres que están manejando este país hoy, y que nosotros creemos en ellos y que debo decir quizá, alguien puede pensar que esto es exagerado, pero que a lo mejor pensamos que no los íbamos a vivir. No los íbamos a vivir y los estamos viviendo. Yo sí lo vivía lejos. Yo también. Embajador, yo sé que a lo mejor tú más, ¿no? Sí, claro. Sí, lo vi. Sí. A ver, es una pena que estemos terminando, la verdad. Derecho diplomático y consular, tratado, derecho internacional público y jurisprudencia internacional, con don Alfonso García Robles en la portada, entre otros. Y estos son editados por la editorial Porrúa. Todos Porrúa. Porrúa Todos y la UDG en algunos casos, ¿no? A ver, déjanos, yo los muestro mientras nos dices de qué son. Para que... Este libro no es mío, es de mi tío Narciso Basols. Sí. Lo hizo en una edición privada en los años 70, es una biografía de don Melchor Ocampo, por supuesto, en la que se han basado las películas recientes. Yo creo que es, sin lugar a dudas, la mejor referencia al prócer de la Reforma, al ideólogo de la Reforma, y esto lo acaba de sacar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son la cátedra de mi abuelo, la cátedra que mi abuelo, cuando fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, lo impartió. Sí. Entonces, oye, se nos acaba lamentablemente el tiempo, pero déjame decirte una cosa, embajador. A ver, déjame decirte una pregunta que hoy en día está muy a flote. México dejó de hacer sus tareas en materia de política exterior.
tú eres un actor central de los últimos 30, 40 años. O sea, la viviste de cerca y de lejos. Una reflexión, aunque sea breve, final sobre eso. Con gusto. Yo sí tengo la sensación, tengo la percepción y tengo el convencimiento, las tres cosas, de que nuestra política exterior en los regímenes, específicamente en los regímenes de derecha, decayó, se enfrentó, perdió su imagen, perdió su presencia, perdió su categoría moral, su ascendencia moral en espacios privilegiados que tradicionalmente habíamos ido logrando. Dado que las circunstancias son obvias en este momento, yo debo decir que la recuperación, tú lo has dicho que en uno de tus programas, América Latina comienza en el Río Bravo. Bueno, esa es una tesis que yo he repetido 1.000.000 de veces, ¿no? Claro, entonces la recuperación de la relación con los países latinoamericanos creo que se descuidó notablemente, se hirió, puedo decir, todavía se hirió, se lastimó y como reacción pues hubo una distancia también de aquellos gobiernos, independientemente de sus tendencias políticas, ¿no? Y yo siento que en este momento el gobierno actual está intentando y logrando esa recuperación de trato, de confianza, de inversión, con problemas muy complejos, como evidentemente es el centroamericano, debo decir. Muy complejos el problema de migración, claro. Pero creo yo que México se ha dicho, creo que es otro acierto del canciller, sin lugar a dudas, la llamada diplomacia cultural. Yo creo que Enrique va a hacer un gran trabajo de llevar, sí, claro, de llevar esa presencia cultural. En algunos países es inestimable, algunos embajadores que estuvieron contigo el domingo pasado lo mencionaron, sí, correcto. Yo sí creo que se tiene que regresar a las raíces mexicanas que nos identificaron en el exterior, en el continente latinoamericano. Te platico una última anécdota, sí. Quizá pueda ser... Yo conocí a Hugo Banzer, que fue el que mató dirigió el batallón Camiri que asesinó al Che. Bueno, alguna vez me lo encontré en el avión en campaña y entonces estuvimos platicando y yo no le dije quién era, pero se identificó que no era, yo era boliviano, por supuesto. Y después pues le dije, general, su toma de posesión, usted va a ganar, su toma de posesión es inminente y yo supongo que el secretario vendrá, que era José Ángel Gurría. ¿Qué quisiera que el secretario le trajera, ya que iba a ser investido presidente? Y entonces me dijo, mire, yo tengo una gran lectura mexicana, lo cual era difícil de pensar en los generales sudamericanos. ¿Qué es lo que significaba? Dice, yo estuve asilado 4 meses en la embajada mexicana en Buenos Aires y el lugar donde me pusieron la cama era la biblioteca de la embajada. Así es que entonces le puedo decir qué he leído y ahora dígame usted qué es lo más reciente que de México tiene que el secretario me puede traer. Claro, así es. Bueno, Herminio, muchas gracias, embajador. Es un gusto. No. Espero que nos veamos en futuras ocasiones. Yo espero. Yo te agradezco muchísimo. Yo te felicito. Oye, no. Aquí saquémonos la foto. Primero saquémonos la foto, que eso para mí es muy importante. Sale, para que nos saquemos la foto. Y muy agradecido. Yo te felicito porque es un giro. Es un giro en la dirección correcta y sustantivo además. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pásela bien, adiós. No, pues,